En Venezuela, las emisoras de radio no hacían periodismo radiofónico, utilizaban las noticias de la prensa escrita y las leían tal cual como aparecían en los diarios. La historia señala en el año 1959 al programa radiofónico El Diario Hablado, como el primero en leer noticias en espacios de radios venezolanos. El programa radiofónico El Diario Hablado evolucionó al poco tiempo. Pasó de repetir noticias de los diarios a tener sus propios reporteros haciendo periodismo radiofónico y agregando noticias provenientes de otras emisoras fuera del país. El periodismo radiofónico siguió y se inició el programa El Reporter Eso, dirigido al acercamiento de la radio a la comunidad, mediante radioprogramas informativos en Venezuela y parte de América Latina, auspiciado por la petrolera Creole. Después de crear su propio departamento de prensa, Radio Caracas Radio siguió produciendo El Reporter Eso. En poco tiempo surgen noticieros como El Universal y El Mundo Marcha Así, con la misma dinámica, formando así parte de la competencia. Finaliza la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y aparecen noticieros más agresivos y populares, como Radio Reloj Continente, que precedía un mensaje llamado El Espejo de la Ciudad. Empieza el tono alto en los locutores, más la célebre campanita marimba, muy famosa entre las noticias. Con el pasar del tiempo, el periodismo radiofónico cobró más fuerza en Venezuela. Surge Radio Rumbos con programas parecidos al estilo de Radio Reloj Continente. Al inicio de 1960, Radio Rumbos y Radio Continente logran una gran competencia, con sus programas Notirumbos y Radio Reloj Continente. Entre 1968 y 1969, Radio Capital saca al aire un programa llamado Noticiero Radio Capital, dando a sus noticias un equilibrio para que no fueran ni escandalosas ni serias. En Radio Barquisimeto se inician los noticieros en equipo, en las voces de Amílcar Segura y Raúl Anzola. Dos jóvenes bachilleres del Liceo Lisandro Alvarado, para ese entonces, programaron una novedad en Radio Barquisimeto, llamaban por teléfono y transmitían noticias desde el lugar de los hechos. Esto disgustó al gobierno de turno, ordenando para ellos el arresto inmediato. El periodismo radiofónico no se detuvo. Al iniciar actividades Radio Cristal, dirigida por el locutor Carlos Maldonado, instaló en la planta un programa llamado Transistor 610, que dio muestra de sagacidad periodística. Luego Radio Tricolor comienza sus transmisiones para una audiencia con un estilo de noticias más agresivo, con un tono de voz característico que los locutores le imprimen a las narraciones. Uno de ellos, Francisco Nieves. El 23 de enero de 1969, un grupo de jóvenes crea en Radio Barquisimeto el noticiero Liberación Nacional, cargado de comentarios por la lucha social. En 1972, Radio Cristal incursiona en un programa llamado El Personaje, dirigido por Orlando Fernández Medina. El Personaje se convirtió en uno de los programas más oídos, por su estilo sencillo que trataba problemas de toda índole y la crudeza que dejaba atónito a los oyentes. Los grupos políticos para ese entonces hicieron lo posible por sacarlo del aire. Medina editó un vocero escrito, pero no tuvo la misma aceptación que el radial. El programa radiofónico El Personaje durante un tiempo se muda a Radio Tricolor, pero le cancelan por intereses creados en la empresa. Medina, luego de la participación en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados, reabre el programa, con un estilo menos virulento y con más experiencia. El Personaje fue clausurado por el Ministerio de Comunicaciones y el título de locutor le fue cancelado por varios años, ya que el programa se caracterizó por una campaña contra la corrupción administrativa en todos los niveles. Después de una ola de protestas, el gobierno de turno se ve obligado a permitir el programa. En el mismo espacio, a la misma hora, cambiando el nombre inicial a Si se calla el cantor. En 1976, Gustavo Carmona, quien fuera presidente del Impulso para ese entonces, decide incursionar en el mundo del periodismo radiofónico, con su programa llamado Foro 16, que se caracterizó por lo sobrio y el ajuste de las normas periodísticas. No fue un noticiero, sino entrevistas con personajes políticos y de la economía de la época. El periodismo radiofónico se mantiene hasta hoy en día, evolucionando e incorporando nuevos métodos para que las informaciones y noticias nacionales e internacionales sean más accesibles para todos los oyentes.